Hoy te voy a enseñar 3 secretos para mejorar tus dibujos de gesto. El primero y posiblemente el más importante es haz estudios maestros de un solo artista. Intenta buscar bocetos de este artista de ser preferente porque es más fácil estudiar en base a bocetos, pero si tienes una pieza completa tampoco hay mucho problema, sino que el color, la luz, las formas realmente te van a confundir un poquito. Pero nuevamente, si no encuentras bocetos de ese artista, no hay problema. Lo importante ahora es hacer el estudio de una manera donde captemos el tipo de estilo que este artista usa. ¿Y por qué hacer estos estudios? Porque nosotros no queremos redescubrir la rueda, porque redescubrir la rueda en el arte es básicamente 300 años lo que te va a tomar para recién dominar algo, lo cual no vale la pena. Los artistas profesionales, como estudiamos, por ejemplo, exactamente haciendo esto. Escogiendo artistas profesionales, ya sea de antes o actuales, estudiándolos, cogiendo algo de ellos, haciéndolo nuestro, porque al final de cuentas es imposible copiar a otro ser humano, no hay manera de hacerlo, y cada vez más se va a hacer algo propio, algo tuyo, ¿sí? Y de esta manera es que aprendemos mucho más rápido. Entonces, acá tengo un estudio que hice de Bridgman. Bridgman es definitivamente uno de los mejores maestros de todos los tiempos en temas anatómicos. Así que este estudio lo voy a hacer ahora rápido desde cero para que veas cómo es el proceso que literalmente yo hago cuando estoy estudiando algún tema de gesto. Y no solo gesto, realmente puede ser cualquier otro tipo de tema de un artista que a mí me guste. Entonces voy a usar mis pinceles, en este caso voy a usar el primero de mi lista de pinceles, lo puedes ver en pantalla, puedes descargar los pinceles gratis abajo en la descripción. Y a la izquierda vas a poner tu referencia. Algo que puedes hacer es dibujar encima de tu referencia, simplificarla para hacerlo un poquito más fácil, porque a veces un artista de nivel maestro o un artista profesional, cual sea el que escojas, va a tener un cierto nivel de draftsmanship más difícil al cual seguir. Entonces en estos casos puedes dibujar encima, simplificarlo un poco más y de esta manera tú poder ya estar más tranquila al momento de hacer tu estudio, ¿sí? Recuerda que no se trata en sí de copiarlo, se trata de comprender cómo es que el otro artista piensa, cómo es que el otro artista realmente ha llegado a lograr este tipo de boceto o estudio. Entonces a veces empiezo con la cabeza, a veces no, depende de lo que yo desee. Realmente es algo que también te tiene que divertir, eso tenlo muy en cuenta. Si no te diviertes haciendo estudios, o si mejor dicho, si no aprendes a divertirte haciendo los estudios, entonces realmente vas a sufrir mucho y de todas maneras no valdría la pena siquiera dibujar, ¿cierto? Se trata de en gran parte divertirnos. Entonces en este caso, ¿en qué estoy pensando? Estoy pensando en el tipo de ángulos, en el tipo de movimiento, el tipo de direcciones, ¿no? En este gesto estamos yendo en esta dirección con los hombros, ¿cierto? Eso es lo que llamamos el shoulder girdle. Es básicamente un tema mecánico del cuerpo humano. Para eso tendrías que estudiar al menos un poco de anatomía, eso sí, pero en esta clase no vamos a ver anatomía precisamente. Entonces fíjate cómo estoy simplificando, eso también es muy importante. Y si se te hace algo difícil, puedes hacer marcas como esferas o simplemente esta marquita que he hecho aquí bien pequeña. Con eso es más que suficiente para saber dónde quiero posicionar las líneas antes de hacerlo, ¿sí? Antes de hacer esas líneas. Entonces en todo caso voy a hacer por ejemplo aquí una línea central y estoy observando ligeramente el boceto de Bridgman porque nuevamente no queremos copiar, eso nos quitaría un montón de tiempo, nos quitaría un montón de fluidez. Y por supuesto no aprenderíamos realmente mucho porque no estaríamos procesando la información en nuestro cerebro, lo cual es súper importante. Aquí hay unos espacios en blanco, como puedes ver, y puedes dejarlos en blanco si deseas, pero en mi caso, si es que sientes, por ejemplo, yo en este momento yo siento que necesito ese espacio en blanco, que quiero estudiarlo, entonces lo voy a colocar, voy a llenarlo con lo que yo crea que va ahí. En este caso es porque sea anatomía, pero en caso no sepas anatomía, no te preocupes, de todas maneras es un estudio, ¿sí? Esto no te tiene que salir perfecto, no tienes que saberlo todo.
y se trata de seguir avanzando. ¿Sí? Eso es súper importante, se trata de seguir avanzando. Y fíjate cómo estoy haciendo estas marcas con mucha seguridad. Estoy intentando realmente tener algo con que trabajar. No estoy intentando hacer las marcas perfectas a la primera. ¿Sí? En este caso también estoy usando lo que se llama ejes menores. Los ejes menores es un tema un poco más avanzado en perspectiva. Si no has estudiado perspectiva, sugiero bastante que lo hagas porque perspectiva es realmente el fundamento más importante para cualquier artista, sin lugar a dudas. Y nuevamente estoy fluyendo un poco con las líneas. Incluso aquí estoy agregando un músculo que en realidad casi siempre se ve, siempre hay una curvita ahí, pero eso nuevamente depende de tus conocimientos anatómicos, no es necesario que lo agregues. En este caso, estos dibujos de Bridgman son estudios estructurales, son estudios mecánicos del cuerpo, entonces nosotros también tenemos la libertad de hacer todo tipo de cambios que querramos. ¿Sí? No debes preocuparte en sí en, repito, copiarlo no es la idea. Aquí estamos yendo en esta dirección. No tengas miedo en hacer estas flechas, por favor, recuerda, estás practicando, estás estudiando, estás captando las cosas de otro artista. Esto no es fácil. Eso significa que necesitas ponerte todo el apoyo posible, no tengas miedo en eso. Aquí, por ejemplo, voy a hacer esto, donde estoy viendo esta distancia. Sí, estoy viendo esta distancia en el sketch de Bridgman, pero también estoy pensando tridimensionalmente. Y esta línea que he colocado acá, estas líneas, son nuevamente algo con que trabajar, nada más. No estoy enfocándome en que sea perfecto. Es más, acá el balance, como puedo ver, el posicionamiento no está tan bien. Entonces puedo hacer esto. Puedo hacer un pequeño cambio aquí. Y el cuello más bien lo voy a hacer más corto. Eso no significa que no pueda existir un ser humano con un cuello así de largo. Definitivamente existen, créeme, los he visto, los he estudiado también. Pero nuevamente quiero también no irme muy lejos del estudio. O incluso hacerlo más musculoso si quiero, ¿sí? Pero repito, hay que mantenernos dentro de este estudio. Entonces a partir de acá viene esta parte más gestual, como puedes ver es algo así, está yendo en estas direcciones. Entonces, si quieres puedes hacer lo que acabo de hacer, literalmente, solo esto, pum, 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 flecha, ya está, solucionado. Pero en mi caso quiero empujar un poco más el estudio, quiero poder captar algunas cosas extras de Bridgman. Entonces voy a intentar comprender este tipo de líneas, por qué las ha colocado. Y aquí puedo ver algunos músculos, el latissimus dorsi. Voy a hacer esto un poco más angular. ¿Por qué? Porque a mí me gusta. Entonces también quiero que recuerdes, depende de lo que a ti te guste hacer, y eso lo vamos a ver en un rato también porque es un tema del video de hoy. Tienes que seguir ese tipo de estilo, ¿sí? No puedes simplemente seguir un estilo por popularidad o porque sientes que alguien te ha dicho que sí o sí tienes que aprender lo que... No es necesario. Ahora, por ejemplo, una cosa es construcción, otra cosa es estilo, ¿no? Entonces construcción no lo confundas con estilo, esa es una técnica que definitivamente deberías estudiar por el tremendo poder que te da. Entonces a veces confundimos estilos con técnicas, y tener cuidado con eso. Sí, estoy agregando algunos detalles propios, nada más. Me encanta cómo Bridgman aquí hace esto. No es algo común, por eso yo lo he juntado aquí un poquito más. No le he dado esta profundidad que estaba antes. O sea, por ejemplo, aquí ya tiene la profundidad, ¿me entiendes? Pero en este caso yo puedo tomar la decisión de cortarlo un poco, simplemente juntar un poco más esa parte del brazo. Repito, es una decisión propia. Y por supuesto, este tipo de gesto es más difícil, es más avanzado, porque estamos haciendo fluidez con ángulos. Entonces, ¿a qué me refiero con ángulos?
fíjate, estas dos líneas por separado forman aquí un ángulo, ¿cierto? Pero lo he hecho de un solo trazo. ¿Eso cómo se llama? Se llama línea con apex. Entonces, estudia también mucho eso, líneas con apex. Creo que no hay teoría realmente online, no existen libros de ese tema. Yo tengo un video sobre el tema, eso lo aprendí de Peter Han, así que es como uno de esos temas que son escondidos, que se pasan de artista a artista. Yo lo aprendí cuando tomé una clase con él. Bien. Nuevamente estoy agregando algunas cosas propias, algunas cosas mías. Y para todo lo que es manos, puños, lo que sea, por favor, eso se estudia por separado. No sé cuántas veces siempre me preguntan del tema, pero todo lo que son manos es un planeta en sí solo. O sea, no estudies el cuerpo humano entero con las manos todo al mismo tiempo, porque eso no, tu cerebro, mi cerebro humano, nuestro cerebro humano no va a poder captarlo. ¿Sí? Es demasiada información, demasiado compleja. Entonces simplemente coge el gesto y boom, ya está, ¿sí? Déjalo ahí, boom, por separado, ya no lo tocamos. Muy bien, entonces con esto terminamos nuestro estudio y seguimos avanzando, seguimos haciendo otro y otro y otro. No te preocupes por estar puliendo líneas extra, se trata de cantidad controlando la calidad, pero repetición. Sí, repetición. Todo lo que he hecho aquí, como tú habrás experimentado, es decisivo. Todo acá tiene decisiones. No estoy haciendo cosas al azar en sí, ¿no? Al igual en este estudio. En este estudio fue un poquito más limpio. Puse algunas líneas un poco más decisivas. Exageré un poco más la perspectiva. Si puedes ver, estos brazos son un poco más agresivos. Un poco, nuevamente, más agresivo el gesto. Creo que sería más apropiado. Pero, nuevamente, es porque no estaba hablando. Así que hablar mientras dibujas es un poco más complicado y necesitas hacer más líneas. Pero nuevamente te debería tardar unos 10 minutos hacer un estudio, 15 minutos máximo. Muy bien, ese es el primer secreto. Ahora, pasando al segundo. El segundo es: escoge un estilo de línea y no lo rompas. Esto es muy directo. Realmente vas a ver que no es algo del otro mundo, no es algo que sea en sí muy complicado, pero de todas maneras tienes que estar atento cuando haces esto. Entonces, lo primero es coge una referencia cualquiera, puede ser una foto en la vida real en este caso, y puedes hacer un estudio encima, lo cual es algo que yo sí recomiendo, ¿sí? Haz un estudio de las formas, un estudio un poco del tipo de líneas que puedes utilizar y busca usar ya sea curvas o ángulos. En el caso de Bridgman hemos utilizado ángulos, ¿cierto? Ahora vamos a utilizar curvas. Ahora, para curvas podemos hacer ya sea letras C o letras S. Las letras S en realidad son dos Cs juntas, pero que aquí en el centro son más suavizadas, o sea, algo más fluido, ¿cierto? Esas son las únicas dos tipos de letras que tenemos para hacer curvas en gesto. Entonces, en este caso, nuevamente vamos a hacer lo mismo, vamos a simplificar lo que tenemos aquí a la derecha. Incluso puedes dibujar aquí y luego intentar coger el mismo tipo de gesto. No voy a empezar tanto por la cabeza, pero igual voy a simplemente establecer, fíjate, una esfera abstracta, un círculo podríamos llamarlo, pero es más que nada una esfera abstracta. Y voy a empezar más por la espalda, porque esta es la curva más importante que tenemos aquí. Luego tenemos otra acá, que se separa de esta, pero puedes juntarlas realmente. A mí no me gusta mucho hacer eso, personalmente no me gusta juntar todo en una sola línea, pero voy a ser honesto, hay muchos artistas que lo hacen y entiendo el por qué. Es más certero, es más rápido, te ahorra bastante tiempo
Y acá, por ejemplo, nuevamente rompí mi regla. Mi regla es curvas. Entonces voy a hacer full curvas. Entonces, por estar hablando. Ahora sí. Entonces, en este caso, como puedes ver, con pocas curvas podemos completar todo el gesto. Y es mucho más rápido que antes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuevamente, repito por milésima vez, son curvas. No estamos haciendo ángulos, que definitivamente es más difícil. Voy a hacer una S aquí. Un poquito más, o mejor dicho, menos dramática. Voy a solidificar un poco más la espalda. Voy a colocar aquí el busto. Y como puedes ver, también no estoy calculando mucho las proporciones. ¿Por qué? Porque estamos haciendo gesto, estamos practicando la fluidez. Todavía no estamos enfocándonos en 100 proporciones, ¿sí? Entonces voy a poner esta línea y cuando le he colocado, nuevamente repito, ¿acaso he calculado las proporciones de manera perfecta copiando? No, simplemente quiero algo con que trabajar. Las proporciones, si quieres hacer un dibujo más específico después con proporciones arregladas, perfecto, vas a ir a un proceso de ajustes, ¿sí? Eso es algo que siempre les enseño a mis alumnos, que en el arte realmente todo se trata de ajustes. No se trata de hacer algo perfecto a la primera, porque si intentas hacerlo perfecto a la primera, te vas a dar cuenta de que somos seres humanos y no somos perfectos, por lo tanto, no te va a salir perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Te traumas, te estresas y empiezas a perder confianza en tu habilidad de dibujo y por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Te vas a bloquear y vas a dejar de dibujar, lo cual es lo peor que puedes hacer. Jamás dejes de dibujar, jamás. Ten por lo menos unos minutos de dibujo al día. Y si te da miedo cometer errores, entonces puedes hacer ejercicios donde literalmente hagas el dibujo y estés dispuesto a, sin importar que tan bien te salga el dibujo, incluso si te sale perfecto, tienes que hacer un compromiso de ese papel, tirarlo a la basura, literalmente. Entonces, ¿para qué sirve ese ejercicio, cierto? Sirve para ganar confianza en que, sin importar qué, te vas a despegar emocionalmente de tu dibujo. Cuando te despegas emocionalmente del dibujo, entonces lo que ocurre es que ya no te importa mucho cometer errores y, coincidentemente, vas a empezar a cometer menos errores. Es paradójico, pero es la realidad. Entonces en este caso voy a ir para abajo. Voy a ir con curvas, porque estábamos en curvas. Y voy a seguir el gesto general que tengo aquí. Aquí en realidad hay un montón de ángulos y hay un poco de anatomía, los huesos, etc. Pero nuevamente el gesto se trata de hacer esto, ¿sí? Se trata de poder observar y simplificar lo que observas. Voy a colocar el piso. Muy bien, aquí las piernas están gigantes comparadas al torso. Esto sí lo voy a cambiar. Entonces, voy a coger esto aquí. Y sin miedo lo voy a alzar. Ahora para el brazo que tenemos acá, voy a hacer primero el eje menor. Voy a procurar usar solamente la letra C para absolutamente todo el brazo. Acá lo podemos alzar, la pierna acá la cerramos con un trazo, boom, nada más. No vamos a perder tiempo estando puliendo las líneas. ¿Por qué? Porque nuevamente ese no es nuestro objetivo. Aquí una letra S, bueno, aquí una letra C. Aquí hay bastantes músculos, ¿sí? Y también acá hay un hueso bien importante que es el ulnar furrow, pero no lo vamos a colocar porque nuevamente no estamos estudiando anatomía en sí, estamos estudiando ¿qué cosa? Gesto. ¿Sí? ¿Cuál es la dirección de los dedos? Hacia abajo, boom, listo, con eso se soluciona. Listo, entonces ahora el rostro. Con confianza 2, letra C. Y luego el cuello en realidad no es así porque hay un poquito más de letra S. Entonces podemos iniciarlo con la letra S.
y ya está. Está siendo un poco tapado, por así decirlo. Para cualquier cosa de cabellos, simplifícalo todo. Si hay una oreja, también simplifícala. La oreja al final de cuentas es una C y ya está. Pum. Las orejitas. Pero las orejas vamos a hacer lo que sea, porque al final de cuentas no es nuestra prioridad. ¿Sí? No pierdas tiempo en cosas que no son prioritarias. Y listo, y ya tenemos nuestra práctica donde hemos intentado forzar al cerebro a hacer puras letras C. ¿Sí? Va a ser difícil, las letras C y las letras S, va a ser difícil porque nuevamente vas a intentar querer coger los ángulos de tu foto referencial, pero de eso se trata, nuevamente, es poner un poco de estrés en el cerebro, porque ese estrés equivale a las pesas en la vida real. Recuerda que tu cerebro es un músculo, y nosotros los artistas tenemos que entrenar ese músculo para que tome esa abstracción, que nosotros le digamos cuál queremos hacer, y nuevamente nos dé control sobre lo que queremos hacer. Entonces en el punto 3, que es posiblemente uno de los más entretenidos para mí porque a mí me encanta la anatomía y poder expresarla con estilos diferentes, o sea, gesto, es estudia el cuerpo por separado. Entonces, si todo el cuerpo se te está haciendo muy estresante, demasiado complicado y sientes que te está literalmente tragando el planeta, porque es el cuerpo humano, es una máquina súper compleja, entonces enfócate en hacer estudios por separado, ¿sí? Yo sé que hay algunos artistas, como por ejemplo mi antiguo maestro, literal maestro, porque he tenido clases en vivo con él, que es Michael Hampton. Él recomienda hacer gesto con el cuerpo completo. Ahora, ¿por qué él recomienda eso? Porque tienes que recordar algo. En realidad, anatomía y gesto y figura humana es un tema avanzado. Entonces, cuando tú llevas una clase con Michael, la primera clase él siempre te dice: chicos, por favor, recuerden que esto es difícil, esto es un tema avanzado, así que teóricamente ya deberías saber perspectiva, ya deberías saber cómo maniobrar proporciones. Entonces, en ese caso, sí, un artista de nivel avanzado debería poder completar todo el cuerpo y practicarlo entero. Pero yo sé que muchos en YouTube somos más principiantes cuando empezamos a estudiar solos por nuestra propia cuenta de manera autodidacta en YouTube. Entonces, no te preocupes, es perfectamente correcto ir por partes por separar el cuerpo. Es más, yo cuando estudié de manera autodidacta me di cuenta que ir por parte del cuerpo es mucho más eficiente que estudiar todo el cuerpo. Por eso, a pesar de que aprecio mucho las clases que llevé con Michael y realmente fue espectacular, me encantaron las clases que llevé con él, no aprendí todo ahí. Definitivamente tú tienes que ser en cierto nivel autodidacta y ser mucho más diligente con estudiar cada parte del cuerpo por separado. Así que en este caso tenemos una referencia a un brazo, nuevamente una sola parte del cuerpo, de preferencia desde un solo ángulo de cámara por ahora, y hacer diferentes tipos de estudios donde en este caso tenemos ángulos que, como habrás visto, es lo que hicimos con Bridgman, y luego acá tenemos curvas, que es lo que hicimos en el segundo punto para mantener un cierto tipo de estilo y tener la repetición, porque repetición es demasiado importante, chicos, ¿sí? No cojas un estilo y luego estudies otro el mismo día, o incluso durante una semana solo irías a estudiar un solo estilo. Y luego por último tenemos construcción. Bueno, lo escribí todo bien feo, horrible, pero ya entiendes a lo que me refiero. Construcción, que es tridimensional. Construcción no está arraigado tanto al gesto en principio, pero sí la complementa. Entonces sí o sí recuerda hacer tus ejercicios de construcción. Entonces en este caso los voy a hacer aquí encima para que puedas tener una demostración de cómo hacerlo. Lo primero es encontrar dónde están los apex, ¿sí? Decidir cuáles vas a usar, cuáles no. Este no lo voy a usar, no está impactando mucho en mi dibujo. Entonces aquí tengo otro, aquí tengo otro. Pum, 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 pum. ¿Ves? Estoy usando ángulos y estoy literalmente simplificando todo con apex. Es más, puedo hacer algo así, así, así. Incluso hemos tomado aquí un espacio de lo que llamamos espacio negativo.
Si no sabes qué es espacio negativo y positivo, recomiendo ver mis videos para principiantes, donde empezamos a ver dibujo desde cero. Aquí he hecho una letra S, pero voy a hacer un ángulo, ¿sí? Ya está. Ahora, he presionado mucho, pero en este caso lo voy a hacer mucho más suelto. Y seguramente ya te has dado cuenta de la diferencia entre este y este. Aquí estamos usando esto. Es un poquito más difícil. Sí, esto es un poquito más difícil, pero no te preocupes, sé que lo puedes hacer. O lo puedes hacer por separado. O si quieres, puedes hacerlo más fluido con una S. Aunque las S no son tan fáciles de hacerse cuando quieres calcular y atinarle a un apex en específico. Si no sabes qué es apex, también mis videos antiguos sobre teoría para principiantes yo creo que son importantes si es que no conoces esta terminología. Y por último, vamos a ir a construcción. Entonces en construcción tenemos que pensar tridimensionalmente, ¿sí? En 3D. O con la palabra más importante, porque este es el nombre real, perspectiva. Que repito, como mencioné hace unos minutos, perspectiva es lo más importante para un artista profesional o para cualquier artista en general. No hay nada que supere la perspectiva. Entonces estoy haciendo cilindros que tienen huecos por dentro. Y si hay una masa que realmente tiene un cierto volumen importante, entonces lo voy a colocar, ¿no? Y acá voy a hacer una línea recta, ¿por qué? Porque no voy a contar el deltoide. Y aquí lo voy a cerrar. Y fíjense, no estoy cerrando con una línea recta, porque eso mata la forma tridimensional. Estoy cerrando con una curva. Si quieres saber cómo calcular estas curvas, vas a tener que aprender anatomía de cilindros y anatomía de elipses. Eso también está dentro de perspectiva, ¿sí? Eso es perspectiva de nivel intermedio. Eso sí, recomiendo muchísimo estudiarlo. Usualmente en YouTube no vas a encontrar mucho de esos temas, pero puedes encontrar libros usualmente para diseñadores industriales que son más específicos en perspectiva. Los recomiendo mucho. O el libro de Cómo dibujar por Scott Robertson, ¿sí? Scott Robertson. Él es el dios, el maestro de la perspectiva para los artistas. Entonces, este tipo de estudios son cruciales. ¿Sí? Cruciales si es que quieres avanzar a un ritmo un poquito más acelerado y tener mayor control, tener incluso tu propia biblioteca de material. O sea, una vez que haces esto, ya lo tienes para ti, es tu propia guía. Y con esto, literalmente, ya tienes 3 súper potentes estudios para mejorar tu gesto. Una vez que ya los estudias lo suficiente, empiezan de manera automática, de manera totalmente intuitiva, a entrar en tu mente, en tu brazo y literalmente fluyes. Si deseas aprender con más intensidad, puedes unirte a mi Patreon y tener contenido exclusivo cada mes, incluyendo un video tutorial de 1 hora de un tema en específico y de manera extensa y detallada, y mucho más contenido como por ejemplo procesos de dibujo y procesos de pintura, todo en tiempo real. Recuerda darle like y suscribirte. Nos vemos, cuídate, adiós.